Amigas, amigos, bienvenidos a esta charla. Es frecuente que en la casa o en la escuela los niños tengan un comportamiento especial que pueda reflejar problemas que los papás o los maestros no sean capaces de detectar. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos, incluso cuando los niños son muy pequeños y no saben expresarse verbalmente? Este es el tema de nuestro programa. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una forma de acercarnos a los niños, porque sí, hay formas, hay estudios, hay gente especializada que nos dice quizás que un dibujo puede ser la forma de conocer si un pequeño tiene problemas, si un pequeño tiene alguna cosa en particular que al conocerla nosotros podamos ayudarle a que salga adelante en la vida y se convierta en un triunfador. Y precisamente para hablar del tema tengo aquí como invitado y me da mucho gusto recibir a Alan Cid, que es grafólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Muy contento, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí de nuevo. Bueno, y nosotros felices con la noticia de que ya eres papá, sí. Muy jovencito. Si alguien te ve dirá, bueno, este muchacho es un jovencito y ya sí. El papá de un niño o una niña. Un niño, David. David, qué bonito nombre, sí. En honor del rey David, este hombre tan valioso en la historia, y no solamente en la historia, sino en el pueblo de Israel. Pues muchas bendiciones para tu esposa y para este pequeñito. Muchas gracias. Y si antes tú estudiabas la conducta de los niños por tu especialización, pues ahora desde pequeñito va a ser un libro abierto para que tú vayas aprendiendo más todavía, ¿no? Sí, así es. Es fascinante la facilidad con los que, en este caso, los bebés hablan y nos dicen muchas cosas. Creemos que no nos entienden, creemos que solo cubrimos sus necesidades y ya, y la realidad es que no, desde que nacen, yo lo veo en especial con mi hijo David, cómo van formando ya su temperamento, su estilo de personalidad, y conforme va creciendo la influencia del entorno. Un ejemplo muy simple, me doy cuenta que cuando le hablo, le hago caras, él en ese momento sonríe, ¿no? Y mientras mi esposa dice, mira qué lindo, está sonriendo porque está feliz, yo le digo, la realidad es que sonríe para empatizar, es un mecanismo con el que crecemos de defensa, porque nos damos cuenta que si hacemos ese gesto en el otro percibimos ternura, percibimos afecto, nos damos cuenta que no nos va a agredir y entonces resulta un mecanismo de defensa y bueno, este bebecito ya lo está ocupando bastante. Fíjate qué interesante esto que mencionas, porque yo me imagino que un bebé cuando está en el vientre de su madre pues no tiene que simpatizar con nadie, no tiene por qué hacer que los demás lo acepten. Pero en el momento en que sale, el bebé de una o de otra manera siente, ya no estoy dentro de mi madre y tengo que irme ganando este medio ambiente que está en mi entorno. Pero qué interesante que tú como estudioso ves las respuestas de este bebé a una mamá que simplemente dice está contento. Y ciertamente felicitamos a las mamás porque yo creo que son las primeras que sin que el niño tenga un lenguaje para expresarse, lo entienden. Me refiero a un lenguaje verbal, porque yo le decía a mi hermana, ¿cómo distingue si el niño está llorando de hambre, de sueño, porque tiene un cólico? Y decía, es que llora distinto. Yo decía, caray. ¿Cómo no? ¿Cómo? Pero qué interesante que los niños, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, tienen un lenguaje de comunicación que no siempre o no todos sabemos entender. Este lenguaje me imagino que se va dando a lo largo de toda la infancia, pero especialmente cuando el niño ya toma un lápiz, toma un papel, cuando empieza a hacer alguna cosa con plastilina. ¿Qué me dices de esto? Los niños nos van hablando a través de muchos elementos. A veces los papás esperan que el elemento sea el verbal. Es que el niño no me dice. Un ejemplo, tengo un paciente de 8 años que juega con sus amiguitos a que los golpea a todos. Entonces la mamá lo primero que hace es regañarlo y reprenderlo y decirle que por qué juega que golpea a otros niños, cuando en sí es un niño no agresivo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo se nos olvida la capacidad que tenemos de comprender que algo nos quiere decir ese niño. No precisamente significa que quiere golpear a otros compañeros. Lo que él dice en ese juego es que se siente enojado y que una manera de darle salida a ese enojo podría ser, ¿por qué no?, golpear a sus compañeros.
el hecho de que él no lo haya hecho es un anhelo, no es una realidad. Entonces, creo que el dibujo es una herramienta más que nos ayuda a descubrir qué están sintiendo dentro. Los niños por excelencia son de introyectos. Los introyectos quiere decir que llevan la información del exterior a su interior y no logran tener la capacidad suficiente para darle salida. Un ejemplo muy simple: la culpa que sienten de odiar o de sentir coraje hacia sus padres. Como eso les causa culpa, como no les gusta sentir ese sentimiento, pero es natural, lo van expresando en el juego. Juegan a que una muñeca está de pie ahí y llega alguien más y le empuja y se cae y se lastima. Entonces, las herramientas con las que yo trabajo en mi consultorio es con el dibujo, con el juego y con las fantasías. ¿Cuáles son las fantasías? Comenzar a hacer una fantasía. Te voy a detener un poquito porque ya están entrando las llamadas y aquí fíjate que Marco Álvarez nos dice que precisamente su hijo es una persona que es semejante al niño que acabas de describir, sí. Un niño que golpea. Y él nos dice que si solamente hay una causa para que el niño sea agresivo, porque ellos piensan que quizás esto sea porque tiene una hermanita que vino después, o si el niño quiere llamar la atención, porque tú nos mencionas que este niño, golpea por la razón que nos decías. También nos dice aquí Marisela Ochoa, que si no puede estar golpeando porque ha visto esto en la televisión y el superhéroe se convierte en un modelo para él. Eso es muy interesante. La realidad es que no, parecería que sí. Queremos prohibirle a los hijos los juegos violentos, las armas, las series que tienen que ver con violencia, y algo que se nos está olvidando es que eso lo hace identificarse el niño. Quiere decir que la agresión la trae dentro. El niño solo va a buscar un medio en el exterior que le permita identificarse con algo que tiene dentro. A ver, te detengo tantito porque eso me parece muy importante. Entonces, yo traigo algo dentro, yo soy agresivo o yo soy de tal manera, y cuando veo que alguien es agresivo o hace tal cosa, me identifico. No es que el otro me haga ser de una determinada manera, sino que me estoy identificando. Esto es muy interesante. Sí, yo puedo quitarle el videojuego violento y lo único que hago es que le quito el medio de identificación, pero no estoy trabajando la raíz. Simplemente lo podemos ver ya de adultos, con los grupos que nos gustan, con la música, con los conciertos. Toda aquella música que nos puede gustar es un acto de proyección. ¿Por qué nos gustan con determinadas melodías, con determinadas letras? Porque nos identifica con algo. Entonces eso, más que reprimirlo o alejárselo a los niños, nos serviría para preguntarnos con qué se está identificando nuestro hijo. Fíjate qué interesante, porque un joven se sube a un altar de la catedral y apuñala a un sacerdote, sí. Y resulta que este joven tenía tatuado el logo de unos juegos que se llamaban Asesinos o alguna cosa, y varias gente de la comunidad empezó a decir que lo había hecho porque estaba imitando el esquema del juego, y lo que tú nos estás diciendo, no, él ya tenía deseo, tenía este problema, y simplemente los juegos le sirven para identificarse en lo que está siguiendo, ¿no? Y una característica de esta persona es que estamos ante una persona psicótica. ¿Qué característica tiene el psicótico? Que no tiene la capacidad de simbolizar. ¿Cómo es simbolizar? Yo puedo sentirme enojado con alguien e insultarlo en mi mente y estoy simbolizando porque no se lo estoy diciendo. El psicótico no puede simbolizar. Los deseos de muerte, la pulsión de atacar al otro, no la puede simbolizar y la lleva a la realidad. Ese es el acto psicótico. O sea que un psicótico no puede estar pensando, ay, cómo me caes gordo, sino te lo dice. Lo dice, lo hace, actúa, ¿no? No tiene control entonces de lo que está pasando. Y eso tiene que ver con la estructura mental, una parte hereditaria, otra parte de la educación con la que creció y otra con su propia personalidad. Esos tres factores hacen que una persona pueda llegar a psicotizarse. Amigos, fíjense que a veces no vemos nosotros la realidad y necesitamos ir con el oculista para que nos ponga lentes, pero estamos platicando con Alan, que nos enseña que a veces hay que ver la realidad desde otro punto de vista, porque en muchas cosas estamos ciegos. Yo agradezco a Alan Cid que esté con nosotros, porque a veces pensamos que entender la psicología es muy complicado, hay que utilizar palabras muy rebuscadas, y en realidad, como decía, pues la psicología es como ver de otra manera a los seres humanos que nos rodean, pero sobre todo también a nosotros mismos, y qué mejor que conocernos a nosotros y cómo actúan los demás para sacarle el mejor provecho a la vida y tener muy buenas relaciones. Además de que todos de alguna manera tenemos algún problema que
tenemos que resolver, y si podemos resolverlo y salir adelante, pues caminaremos más libres. Alan, estábamos platicando precisamente de que una persona en ocasiones no es que un juego la haga agresiva, sino que esa persona es agresiva y simplemente se sintoniza con ese juego agresivo, ¿no? Así es, y habría que preguntarnos por qué se sintonizó, qué está pasando en su historia, y darnos cuenta que el instinto de agresividad no es malo. Comienza a ser dañino cuando cobra más fuerza o tiene mayor intensidad, porque simplemente el hecho del nacimiento es un acto agresivo, ¿no? Si el nacimiento es parto natural, tiene que ser un acto agresivo donde el bebé tiene que empujar su cuerpo, donde tiene que violentar el cuerpo de su madre para poder salir, donde tiene que llorar violentamente para expresarse, donde es secado, se lo limpian. Todo tiene que ser un acto violento el hecho de nacer. Entonces, desde ahí hay un instinto llamado el instinto agresivo, que es con el que vamos desarrollándonos a lo largo de nuestra historia, y que habría que preguntarnos en qué situaciones vale la pena que este instinto haga de lo suyo. Por ejemplo, al poner límites, al no dejarnos, al poder defendernos de algo, no precisamente significa que va a ser un acto agresivo y ofendiendo al otro, sino dejando bien en claro que sí queremos y que no. Ahí ya estamos haciendo uso de nuestro instinto. Fíjate qué interesante, la agresividad no es negativa si le ponemos un límite, si la utilizamos para nuestro bien sin dañar al otro. Es mala cuando no la controlamos, cuando no le ponemos un límite, ¿no? Y mucha gente incluso hasta piensa, haciendo una relación con esto, que enojarse es malo, y enojarse no es malo, de lo contrario. Simple y sencillamente no hay que convertir ese enojo en una ira que destruya. Ahora, empiezan a llegar algunas preguntas más, no digo los nombres, pero entiendo el interés de las personas. Me dicen que si un niño yendo con el psicólogo no se siente agredido, que si el psicólogo va a empezar a hacerle preguntas al niño como lo hace con los adultos, o que si hay algunas formas distintas en las que el psicólogo pueda descubrir una problemática, por ejemplo, un abuso que haya recibido un pequeño o algo que no esté funcionando bien en la familia. De entrada hay muchas corrientes dentro de la psicología con respecto al trabajo del niño. Está la corriente gestáltica, está la corriente psicoanalítica, está la corriente conductivista. Entonces, lo primero que tendrían que preguntarse los papás, sin entrar en términos rebuscados, es saber cómo trabaja el terapeuta de niños. Lo recomendable es que sea un terapeuta que tenga una especialidad en juego o en análisis de dibujos, ya que de esa manera este terapeuta cuenta con más habilidades con el trabajo de un niño. Quiere decir que no se va a basar en una terapia tradicional donde al niño se le hace una serie de interrogaciones para saber algo en particular, sino más bien se le aborda a través del juego. El niño jamás se le llega de una manera directa a preguntarle una problemática, sino todo es a través del juego o a través de los dibujos. Entonces, si los papás están interesados, ese puede ser un medio, que el terapeuta con el que trabajen tenga juguetes, tenga crayolas, tenga hojas en blanco, porque lo más probable es que trabaje con la parte más inconsciente del niño. ¿Cómo se revela esa parte? Pues con estos materiales. Fíjate, amigo que me estás escuchando, qué interesante, porque a veces pensamos que vas a llevar al niño y lo va a recibir el psicólogo así todo muy serio, con su barba y su pipa, y siéntese aquí, a ver, dígame de qué se trata. Y no, nos está diciendo Alan que hay psicólogos especializados especialmente en niños y que pues los van a poner a jugar, va a ser un psicólogo amigable, donde el niño se va a sentir a gusto, tranquilo, ni siquiera lo va a obligar, ahora ponte a dibujar. No, tampoco, ahí están los lápices, quieres jugar, quieres esto. Y entonces el niño, sin darse cuenta que va a sacar lo que está pasando en su interior, lo va a hacer a través de un juego o de un dibujo. Y algo muy importante, amiga, amigo que nos estás escuchando, que hay que tomar en cuenta, es que a veces los papás llegan con el psicólogo y le dicen, le vengo a traer a mi hijo que tiene este problema. Ya llegó con el diagnóstico, ya llegó diciéndole, es que mi hijo es así, y así, y así, y así, y así, y por lo tanto lo tiene que... Y resulta que el psicólogo descubre a veces que el del problema es el papá o la mamá. A veces descubre que el niño simplemente está siendo consecuencia de lo que hacen los papás. Y qué bueno, Alan, que el psicólogo, bueno, estará bien que escuche al papá o a la mamá, pero que sobre todo escuche al niño. Porque si el niño tiene un problema y el problema es el papá o la mamá o la familia,
pues no hay que corregir al niño, sino todo su entorno, ¿no? Hay algo que hago en las primeras sesiones que se llama encuadre. En el encuadre ¿Cómo se llama? El encuadre. Muy bien. En la primera sesión pasa normalmente esto. Yo le pido a mis pacientes, cuando es paciente niño, que la primera sesión no lo lleven, que solo asistan los papás. Lo que estoy haciendo hoy es evitar que el niño tenga sentimientos de inferioridad, de competencia, de complicidad con el padre, la angustia que puede sentir un niño sentado en una sala de espera mientras los papás entran con un psicólogo y le explican su caso y acaba y el psicólogo abre y dice, niño, ahora pasa tú, es terrible. Entonces, para evitar justo esa sensación, la primera sesión los papás asisten solos, platican la problemática y dentro del encuadre se les explica que el trabajo se va a efectuar siempre y cuando ellos estén dispuestos a cooperar. ¿A qué me refiero con cooperar? En algunas sesiones entrar, a escuchar desde la perspectiva del niño qué está pensando sobre la dinámica familiar, si están dispuestos a cambiar ciertas actitudes, porque lo que está haciendo el niño es una respuesta a algo que le está ocurriendo, ya sea familiarmente o ya sea en la escuela, que son los entornos en los que él se comienza a desenvolver. Si el papá tiene toda la libertad de decir que no, entonces no se efectúa el trabajo porque estaríamos asegurando que el terapeuta y el niño podrían hacer un castillo de arena y los papás son las olas del mar. Tengo un ejemplo, dos pacientes que practicaban el taekwondo, niños 10 y 12 años ya de manera profesional, y que el papá los llevaba a sesión porque se sentía muy preocupado porque había ciertos combates donde se ponían muy nerviosos. Bueno, cuando empiezo a jugar con los niños y después ellos, además de jugar, me hablan abiertamente de lo que ocurre, me dicen que el papá graba los combates, que en la noche ven el video y el papá los golpea cuando se da cuenta o que no pelearon correctamente o que no lo debían hacer. Estos niños estaban muy espantados. En la tercera sesión, cuando les pido escribirle una carta a los papás, termina la sesión, salgo a la recepción y le digo al papá que la siguiente sesión necesito que pase. Esa fue nuestra última sesión. Nos vamos dando cuenta cómo el entorno en el que el niño vive es completamente... ¿Por qué fue la última sesión? Ay, me dejaste picado. Pues fue la última sesión porque cuando yo le digo al papá que la siguiente sesión va a pasar, yo me imagino que él intuía que en esa sesión yo iba a hablar abiertamente de estas conductas violentas y agresivas que tenían con sus hijos y que ese era el motivo por el cual ellos se estaban sintiendo nerviosos. Entonces, ante la evitación de confrontar una realidad que no le venía bien, prefirió abandonar el tratamiento. Pero entonces los niños siguieron en esa problemática. Así es. Fíjate que esto que me mencionas tiene que ver, y yo creo que con esto Lilia también podrá sentirse respondida. Lilia Sosa nos dice que en el caso de ella, pues está divorciando con su esposo porque no coopera con los hijos, que los hijos lo sienten lejano, y que en el caso de una terapia psicológica, ella con todo gusto asistiría a las sesiones, pero que su papá nunca asistiría, que si serviría esta terapia de cualquier manera. Si los papás están divorciados y contamos con una de las figuras parietales, sí se puede trabajar. Si hay una mamá que está muy dispuesta, se puede trabajar. Si en ambos hay desinterés, es muy complejo. Pero con uno de los dos que tenga interés, se puede comenzar a hacer un trabajo interesante. Fíjense, amigos, especialmente amigas que pues lamentablemente han tenido que sufrir la separación. La separación siempre para los hijos puede ser un trauma porque pues quedarse sin papá, quedarse sin mamá, es de alguna manera sentirse abandonados, sí. Sentir que no van a salir adelante o que no saben qué va a pasar con su futuro. Y si es el caso en que usted, bueno, ya se separó, pero quiere ayudar a su hijo, puede acudir a este tipo de terapias. Más adelante le diremos en dónde pueden consultar a Alan Seed, recomendado totalmente por un servidor. Gracias. Dónde pueden consultarlo, en qué teléfonos, cómo sacar alguna cita y en dónde se encuentra su consultorio. Pero nosotros seguimos con algunas preguntas que la gente nos sigue haciendo. Una pregunta que nos hace Matilde Rico es: ¿a qué edad se puede comenzar una terapia con los pequeñitos? Yo creo que a partir de los 5 años. A partir de los 5 años. Muy bien, amigos, ahí está la respuesta. Sigan comunicándose con nosotros y seguimos platicando con Alan Seed, nuestro invitado del día de hoy, en cómo trabajar con los niños en alguna terapia. Él nos dice que es muy importante hacer primero un encuadre, es decir,
Es cierto, va a platicar con el niño, con la niña, el psicólogo, pero antes de esto también tiene que tener un encuentro con el papá y con la mamá para saber que estén de acuerdo con lo que se está haciendo. Y bueno, en la parroquia de San Cosme, donde trabaja un servidor, tenemos algo semejante con los niños del catecismo, Alan, porque de repente el papá y la mamá los mandan, prepáremelo para el catecismo. No, señor, tiene usted que venir también y enterarse de qué estamos haciendo, tiene que enterarse de que el niño va a ir tomando conciencia y usted tiene que apoyarlo en sus valores morales y tiene que hacer con él la tarea y otro tipo de compromisos. Curiosamente, algunos papás cuando dicen se enteran de esto dicen, ya no voy, lo voy a mandar a otro lugar donde lo preparen y yo no me tenga que involucrar. Qué pena, porque entonces los niños están desvalidos de alguna manera y tendrán que resolver su problema, si es que no se agrava más adelante, hasta que sean adultos, ¿no? Sí, y por eso muchos colegas deciden ya no trabajar con niños, no tanto por el trabajo en niños, sino por las respuestas que han encontrado en los papás, que casi siempre a quien señalamos y queremos enviar a terapia, más bien el que señala es el que tiene que hacer un trabajo más profundo. Recuerdo un caso de una pacientita de 9 años que sus papás se están separando y vamos trabajando y cuando paso en las sesiones a la mamá para ver los avances, me entero que la mamá le dice, ya te está marcando tu papá, no le contestes, todavía está la ropa del papá ahí, no se la quieren dar, aún no quieren dársela. Si llega el papá por ellas, la mamá le dice, no olvides decirle que no se vaya, no olvides decirle que lo extrañas. Todo el duelo no superado de la mamá está depositado en esa niña. Y la está manipulando tremendamente. Totalmente, desde esta propia necesidad. Entonces ahí nos vamos dando cuenta la importancia que tienen los papás en el trabajo terapéutico con niños. No es un sitio en el cual Alan corrige a mi hijo todo lo que yo no he podido corregir, no. Es un trabajo de aprendizaje, de construcción, en el cual creo que la conclusión acaba siendo que es un trabajo familiar. O Alan, por favor, como psicólogo, dile a mi hija que el culpable es su papá. Así es. Dile que la buena soy yo. Dile que le ruegue para que haga lo suyo y si no, que es una mala hija y que si no se sienta culpable. Es verdad. Y bueno, tú no puedes ser cómplice de esto. Nada. Eso pasa muy típico en ese tipo de terapias o también en las terapias de pareja, que cuando quiera también podemos hablar de cómo se pone en juego una terapia de pareja y qué rol toma cada uno de ellos en la sesión. Qué interesante. Bueno, algunos papás dicen, antes de enviar a nuestro hijo, creo que para que no nos ventane, vamos mejor nosotros, y a lo mejor si vamos nosotros como pareja, a lo mejor el niño ya no va a necesitar terapia. Por supuesto. ¿Verdad? Bien, nos escribe ahora Gladys y nos dice que en casa hay un problema que comenzó hace 2 años, que a partir de que su esposo que se quedó sin trabajo, empezó a beber. No sabe ella, de hecho, si su esposo sea alcohólico o no, pero todos los fines de semana bebe casi hasta perderse y se pone muy agresivo, y que los niños han empezado a tener una baja en las calificaciones. Pero aquí ella pregunta que si aunque el problema es el papá, el niño también tiene problemas por esto. Sí, claro. Todo lo que esté pasando con respecto a los papás va a repercutir en los niños. Una necesidad básica de los niños es sentirse protegidos, sentirse amados, y es importante saberse amados, no solo sentirse. No es un tema de te lo digo todos los días, es saberme amado con las acciones que hacen mis papás. Entonces, toda aquella conducta que vaya presentando un papá, el niño, como lo decíamos al inicio, lo introyecta dentro de su mente e intenta explicarse o hacer algo al respecto con ello. Hay libros muy conocidos que hablan de cómo explicarle a los niños de que su papá tiene un problema relacionado al alcoholismo y toda la dinámica que juega cuando una persona está bajo el alcoholismo. El niño no solo pierde a su papá, sino también pierde a su mamá, porque su mamá se convierte en el hijo del esposo porque lo cuida y a qué hora va a llegar y no le vayan a pasar algo y no le vayan a pegar y ahora vámonos a tal institución, ahora te voy a llevar a tal lado para que te cures. La mamá pierde completamente foco de los hijos y es ahí donde ellos comienzan a presentar molestias. Y una ley clave en la psique de los niños es que primero van a buscar el foco positivo. Es decir, mamá, mira el dibujo que hice en la escuela, mamá, mira el baile que me aprendí. Si no encuentran el foco positivo es cuando tienden a las conductas negativas. Entonces, siempre que un niño vaya a sesión porque está teniendo conductas destructivas o autodestructivas o de no poner atención a la escuela,
sabremos que en algún momento las pidió de manera positiva si los papás no lograron dárselas. Qué interesante esto. Entonces, si entendí bien, aun cuando en la casa hay un problema, si el niño dice, bueno, tengo un papá alcohólico, pero estoy contento en la escuela, estoy haciendo mi dibujo bien, mi mamá me lo reconoce, estoy bien en el deporte, estoy haciendo bien mis tareas, estoy yendo bien a mi clase de karate, etcétera, ¿eso puede ayudarle a equilibrar el problema que tiene en casa? A equilibrar un poco, sí. No omitirlo, y quizá el trabajo terapéutico sería mostrarle que como parte de la vida existe un papá con ciertas características. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando en un divorcio el papá queda de pasar por los niños y no pasa, y pasa constantemente, y la mamá, clavada con esta idea de que no les debe hablar mal del padre, comienza a excusarlo. No, hijo, entiéndelo, porque ahora tuvo mucho trabajo, entiéndelo. Pues mi trabajo ahí es decirle, sí, tu papá es impuntual. No es hablarle mal de él, es centrarlo y encuadrarlo en una realidad que existe, porque en cuanto el niño incorpora una realidad, tiene más herramientas para enfrentarse a ello. Entonces es muy diferente decir como niño, mi mamá me dice que hay muchas excusas por las que papá no llega, entonces yo me quedo esperanzado, a decir, bueno, Alan en la sesión me dice que mi papá es impuntual y eso me permite decir, puede que llegue o no llegue, y si no llegue, yo continúo haciendo mi vida. Pero fíjate qué claro estás diciendo tú una cosa, la mamá va a decir, tu papá es impuntual, no es malo. No. Porque a veces la mamá dice, es que si le digo que tu papá es malo, las cosas cambian. Una persona que es impuntual, no es mala. Podrá tener muchas áreas positivas y el niño no sentirá que la mamá está hablando mal de su papá. Simplemente está diciendo, así como tu papá es impuntual, tú no haces tu tarea, o tu hermana no come lo que tiene que comer, o yo no hago lo que me toca hacer, y eso no significa que seamos malos, ¿no? Y es importante eso, a veces queremos tratar a los niños como tontos y no. Una cosa es que sean niños y que tengamos que decirle las cosas en base a la realidad que ellos conocen, y la otra es que queramos siempre omitirles cosas o quererles mostrar una realidad diferente. Me tocó hace poco un caso de una paciente que el papá se suicidó y mi paciente, que es la mamá, me decía, Alan, no se lo voy a decir a mis hijos, si se los digo, ¿qué hago? Le dije, sí, enfréntalos a la realidad. ¿Les va a doler? Sí. ¿Les va a costar trabajo superarlo? Sí. Pero les va a doler más si no les dices la verdad y les cuentas que su papá está de viaje y que regresa no sé en cuánto tiempo, porque entonces eso empieza, ahí empiezan las características de un rasgo psicótico, la pérdida de la realidad. Y la mamá, sin darse cuenta, está fomentando las pérdidas de la realidad. Más vale enfrentarlo a algo que es duro, y es una realidad. La vida a veces es muy bonita, a veces no, a veces te salen bien las cosas, a veces no, a veces eres muy bueno en algo, a veces eres pésimo, a veces acertaste y te salió bien, a veces te equivocaste muchísimo. Entonces eso crea mucha paz y tranquilidad y les da recursos a los niños para salir a enfrentarse cuando les damos una educación en base a la realidad. Porque ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Cuál es el objetivo de levanta tu cuarto, levanta los trastes, estudia? Que el niño tenga las herramientas emocionales suficientes para no necesitar a sus padres. Que un día los niños puedan gobernarse a sí mismos cuando crezcan y no necesiten ser gobernados por alguien más. Ay, Alan, es que acabas de tocar un tema que a muchas mamás, bueno, a algunas no les ha de haber gustado. ¿Cómo que mi hijo ya no me va a necesitar? Así es. ¿Cómo que mi hijo va a ser independiente y no va a decir, mamá, ya me casé, pero lávame mis camisas porque mi esposa no sabe? Mamá, esto, qué delicado esta parte, y yo te felicito porque en realidad eres claro. Una educación, sea de un padre, de un maestro, es para que el niño o el alumno diga, ya pasé, ya no los necesito. No significa ya no los quiero, ya, no significa no estoy agradecido con ustedes, no significa no valen. No, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya me formaron, ya mis piernas físicas y psicológicas están fuertes para que pueda caminar, y se los agradezco con todo el alma. No se sientan mal. Y amigos, qué importante es que los padres de familia tengan una autoestima sólida para que no crean que su valor como persona se los da a su hijo. Porque como hemos hablado aquí algunos miércoles en el curso de autoestima, algunas mamás piensan, yo valgo por mi hijo, en la medida en que lo tengo que educar, le tengo que ayudar, ay, soy importante, en la medida que me embaracé y tengo un hijo, soy importante, y ya cuando mi hijo se va de la casa, padre, ya no valgo nada, ya mi vida no tiene sentido.
No, yo creo que hay que cortar no solamente el cordón umbilical cuando nace la criatura, sino también psicológicamente decir, qué bueno que Dios me da la oportunidad de educar a mi hijo, darle herramientas para que salga adelante, y qué bueno que me da la sensatez y la madurez para que, aunque me duela, yo tenga que separarme de él y permitirle que siga adelante, porque además esa será mi graduación como educador en la vida, porque si mi hijo, mi alumno va a estar dependiendo de mí toda la vida, significa que no le ayudé a estar fuerte, que necesita un salvavidas porque se siente siempre incapaz, se siente inseguro, y una persona que se siente incapaz e insegura, ¿sabe qué? No se siente orgullosa de ella misma. Y lo que a una persona le hace feliz la vida, entre otras cosas, es sentirse importante, valiosa, autosuficiente. ¿No es así, Alan? Sí, totalmente. Creo que es la necesidad universal, la de aceptación y la de hacernos sentir bien. Por eso es muy curioso cómo cuando un servicio quiere funcionar bien, siempre el buen servicio es algo que nos puede llamar totalmente la atención, porque eso nos remonta a etapas de nuestra niñez en las cuales fuimos consentidos, fuimos el centro del universo. Hay una etapa llamada la etapa narcisista, que es una etapa donde el niño cree que el mundo gira en torno a él y que al creer que todo gira en torno a él, también si hay un problema, cree que es culpa de él. Y esta etapa se ve muy clara como cuando el niño quiere algo y mamá le dice no tengo dinero, y el niño dice pues ve y consíguelo, en la tarjeta tienes, en ese monedero siempre sacas dinero. Entonces sí, creo que esa herida narcisista sigue y persiste, y si ya habláramos de los adultos, diríamos que el trabajo en la adultez sería poder trabajar nuestra herida narcisista y poder engancharnos cada vez menos con las cosas que pasan alrededor. Hay un tema, de repente es que contigo se van abriendo temas y temas y temas. Y bueno, amigos, hay que recordar que en la mitología había un hombre que se llamaba precisamente Narciso y que un día se vio reflejado en el agua y dijo, ay, qué guapo, como decía Paco Stanley, qué bonito soy, cómo me quiero, y se quiso besar a sí mismo en el agua y se cayó y se ahogó. Y desde entonces, pues como muchos elementos de la psicología, se utilizó un término de la antigua Grecia para hablar de un problema. Sí. Pero fíjate que muchos quizás hablan del término narcisista de yo soy el importante, yo soy el valioso, todo mundo ríndame pleitesía y todo se tiene que hacer de acuerdo a mí. Pero tú tocaste un tema que no siempre la gente comprende. El decir, es que también todos los problemas que están alrededor, yo soy el culpable, yo soy el responsable, y entonces una gran culpa que viene ahí. Así y es. Muchos adultos en este momento que nos están escuchando dicen, es que si mi esposo es borracho es por mi culpa, es que si esto es por mi culpa, ¿no? Sí, y sigue teniendo que ver con el narcisismo, aunque no parezca, ¿no? Aunque no sea este discurso en el cual la persona se siente la más importante en el mundo, también creer que por mi culpa están pasando las cosas sigue siendo narcisismo. Bueno, ya mira, aquí tenemos ya algunas personas que dicen que se sienten reflejadas con lo que tú estás mencionando y que realmente para ellos vivir como están viviendo no es nada agradable. Claro. Que porque se sienten culpables de que las cosas no funcionen en el trabajo o en su familia o con un hijo. E incluso dicen que a veces se sienten culpables de algunas cosas de las cuales claramente hay responsabilidades en otras personas, sí. Y que si tú les puedes ayudar también a través de alguna terapia o que se han enterado por este programa que tú también trabajas con la hipnosis. ¿Qué sería para ellos lo conveniente, si una terapia o una hipnosis? Sí, en esos casos es bastante funcional la hipnosis. Yo la ocupo de manera terapéutica, no como se ha visto en el espectáculo. ¿Qué es la hipnosis? Es un estado de profunda relajación en el cual las carpetas de nuestra mente están abiertas y disponibles para trabajar con nosotros. Si una persona quiere trabajar sus sentimientos de culpa, en hipnosis podemos ir al primer momento donde la sintió. Porque lo más seguro es que lo que está sintiendo de culpa en la sesión es solo una repetición de algo que ya venía sintiendo tiempo atrás, que en algún momento el límite de ansiedad que pudo tener para tolerarlo lo rebasó, se angustió de más y está buscando una terapia. Entonces es muchísimo más productivo trabajar con las heridas nucleares, con la herida traumática desde el principio, porque entonces así evitamos que las repeticiones continúen existiendo, y casi siempre se van a escenarios como la niñez. Un porcentaje se va que es donde comienza todo en realidad, comienza, ¿no?
un porcentaje se va a la vida intrauterina, hay recuerdos inconscientes de nuestra vida intrauterina y hay algunos otros pacientes que dicen irse a vidas pasadas. Ah, caray, hasta vidas pasadas. Sí, entonces es un estado en el cual yo, aunque parezca mágico, simplemente digo, voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue al 3 tu mente se va a ir al primer momento en donde sentiste y menciono el tema de consulta y libremente la persona se va o su mente inconsciente se va al momento que cree que fue la primera vez que sucedió. Si comprendemos la primera vez y desde ahí trabajamos, entonces vamos a evitar que la repetición exista. Si se da cuenta, seguimos trabajando con el niño, seguimos trabajando con la parte infantil, aunque la persona sea adulta. Fíjate, comenzamos hablando de los niños y estamos hablando de los adultos, que finalmente el problema que tienen que resolver comenzó en la infancia. Así es. Eso quiere decir que si comenzamos desde la infancia a resolver un problema, la persona crecerá con mayor felicidad, con menos angustia, con menos miedo y con mayor, facilidad enfrentar a cualquier tipo de problemas, ¿no? Sí. Claro, hay solución en todo tiempo, pero yo creo que es importante, así como cuando empieza un tumor, atacarlo desde pequeño y no esperar hasta que sea mayor. Aquí alguna persona dice que ¿cómo es posible que estemos hablando de que alguien se vaya a vidas pasadas? Mire, señora, no digo su nombre porque nos pide que lo omitamos. Mire, un psicólogo, un hipnotista, no se encarga de estar hablando si hubo vidas pasadas o no. Simplemente, si en esa persona en su mente piensa que ha tenido vidas pasadas o le apareció el problema es una cuestión que existe dentro de la persona y el hipnotista simplemente dice, yo quiero irme a lo más recóndito, a lo más pasado de tu vida para saber dónde comenzó el problema. Es como si yo quiero saber dónde comienza a existir un río, pues me voy a ese manantial, voy siguiendo la cadenita de agua y hasta que llegue al manantial. Eso es lo que hace el hipnotista simplemente con la mente de la persona. Alan, ahora sí ya tenemos que ir a hablar concretamente primero del lugar donde tú atiendes. ¿En dónde se encuentra? Mi consultorio está en la colonia Roma, en la calle de Frontera. Como referencia está muy cerca de la avenida principal Álvaro Obregón y ahí estoy atendiendo de lunes a sábado niños, adolescentes y adultos. Creo que está cerca del metro Cuauhtémoc, ¿me equivoco? Sí, cerquita del metro Cuauhtémoc, ahí estoy. Álvaro Obregón, mucha gente conoce como la avenida de los Biscuits, sobre todo. Muy cerquita. Entonces, de ahí estoy. Por ahí, avenida Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, por ahí está muy cerca, puede llegar muy céntrico en automóvil o bien en metro. ¿Y tus horarios de atención al público? Estoy trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados mediodía. Entonces, si las personas están interesadas, toda la información está en mi página, que es www.alansid.com. Ahí vienen teléfonos, correos y pueden ponerse en contacto conmigo. Bien, Alan y después Cid, como el famoso héroe español, Rodrigo Díaz de Vivar, alansid.com. ¿Y algún correo para que la gente pueda entrar en contacto también? El correo es grafoalan@hotmail.com. Como si quisiéramos poner grafología, grafo, mi nombre Alan, @hotmail.com. Bueno, y ustedes saben el porqué de este nombre, porque también Alan es experto en grafología y es algo que le permite ayudar también a conocer la problemática a través de nuestra escritura. Pues no me queda sino darte las gracias, Alan, gracias por haber estado con nosotros y te esperamos en otro programa. Al contrario, gracias por considerarme. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Vamos al final de este programa, pero recuerden que todos, si tenemos problemas, también Dios nos ofrece soluciones y especialmente con el encuentro de nosotros mismos para podernos encontrar con los demás. Que Dios les bendiga y hasta mañana.